Ya está llegando a nuestro estudio nuestra invitada de hoy. Ella es directora del Laboratorio de Genética Molecular Humana, que pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas, la doctora Lilian Jara. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por venir. Muy bien, yo encantada siempre. Nos costó, tuvimos un problema logístico, pero muchas gracias por la paciencia y por estar acá. No te preocupes, muchas gracias. Doctora, la hemos invitado porque esta información que tenemos es bien interesante. Se trata de un estudio en las nuevas mutaciones genéticas del cáncer de mamas en 600 familias chilenas, lo que es una muestra bastante amplia. Entonces quería partir por preguntarle primero sobre la importancia de conocer y de caracterizar el cáncer de mama acá, en nuestro país, con nuestros pacientes. Claro, lo que has dicho es extraordinariamente importante. Las mutaciones genéticas son distintas en todas las distintas regiones del mundo. Por lo tanto, las mutaciones descritas, por ejemplo, para los españoles o para los ingleses o para los holandeses, no nos sirven para hacer diagnóstico de mutaciones genéticas en Chile, porque nosotros tenemos un componente étnico que es particular y único, como muchas etnias. Somos mezcla, ¿no es cierto?, los españoles que llegaron acá, que son europeos, caucásicos, y de la población amerindia que vivía en la región, que también era particular étnicamente y que tiene un origen mongoloide, es un origen oriental. Todas las poblaciones amerindias de América tienen un origen oriental. Entonces una mezcla bien particular, y en esta mezcla particular las mutaciones que producen riesgo de cáncer de mama son particulares de esta región. Doctora, quería ir, antes de ir al detalle del estudio, quería ir como a lo que sabemos genéticamente del cáncer de mama y qué ha permitido el caracterizar genéticamente a este mal que es bastante prevalente en nuestra sociedad, ¿no? Claro. El cáncer de mama, respecto al cáncer de mama, hay dos genes que producen mucho riesgo de desarrollar la enfermedad, que tienen como sigla BRCA1, que significa en castellano el gen del cáncer de mama 1 y el gen del cáncer de mama 2. Que se descubrieron en la década del 90, 94, 96, son bastante recientes. Y cuando hay mutaciones en esos genes, el riesgo de una mujer, no solo desarrollar cáncer de mama en particular, puede aumentar a lo largo de su vida hasta un 80%, pero también hay un aumento del riesgo de cáncer de ovario, hay un aumento del riesgo de cáncer de mama en varones y un aumento del riesgo de cáncer de páncreas, entre otros. Vaya. Hay otros cánceres que tienen riesgos menores cuando hay mutaciones en estos genes. ¿Tenemos una aproximación de cuánto de los casos de cáncer de mama o cáncer en general en nuestro país son de factores genéticos? Del total de los cánceres de mama, aproximadamente un 20% son por herencia de mutaciones en genes de riesgo. Y de ese 20%, un 10% son positivos para estas mutaciones. Pero hay otros genes además. Y eso es lo que nosotros, en las mujeres que son negativas para mutaciones en nuestros genes que aumentan tanto el riesgo, entonces tienen mutaciones en otros genes. Y eso nosotros lo estamos caracterizando. Y de ahí la importancia de hacer esta caracterización en una muestra, como decíamos, bastante amplia. 600 casos. 600 familias. Más de 600 casos. Son 600 familias y en algunas de esas familias hay más de un caso. Perfecto. Les tomamos muestra para estudio a todas las mujeres que estén vivas, que hayan tenido o tengan cáncer de mama al momento de ingresar al estudio y que quieran estudiar. Perfecto. ¿Y en qué consiste la muestra? Una muestra de sangre. Absolutamente una muestra de sangre que no tiene ningún requerimiento, o sea, no necesita ayuno, nada. Y desde los glóbulos blancos de la sangre nosotros extraemos el DNA.
y desde el DNA tenemos acceso a toda la información genética. Ahora, claro, estas son personas que ya han desarrollado el cáncer y ustedes de alguna manera construyen la historia, ¿no? Un poco la historia genética, ¿no? Construimos la historia en la familia, a partir de la persona, ¿no es cierto?, que llega a entrevistarse y a ingresar al estudio. Pero cuando se descubre que hay una mutación que es la causa del cáncer en la familia, se pueden estudiar todos los sanos y saber quiénes portan mutaciones de riesgo y por lo tanto sobre quienes siendo portadores de mutaciones de riesgo y teniendo un riesgo importante de desarrollar el cáncer de mama, pueden por lo menos prevenirlo o diagnosticarlo muy temprano. Claro, que en el cáncer, como muchas otras enfermedades, es muy importante la detección temprana, ¿no? Es absolutamente fundamental. Claro, nosotros estamos habituados, digamos, a que las personas que han tenido antecedentes de cáncer en su familia saben que tienen que controlarse muy regularmente porque están, de alguna manera, siempre alerta o asustados en muchos casos de que les ocurra a ellos. Ahora, se han conocido casos más radicales, el caso típico el de la actriz Angelina Jolie, que publicó una editorial en el New York Times, cuando lo hizo, que ella se sometió a una doble mastectomía antes de esperar cualquier síntoma, solamente porque tenía esta mutación genética y porque su madre había fallecido de cáncer de mama. Exactamente, la madre y la tía eran portadoras de la mutación. En ese momento me acuerdo que fue bien interesante el debate que se suscitó, porque por un lado hablaba de la determinación de ella y de las ventajas de tener toda la información genética que antes la gente no tenía, pero por otro lado otros le criticaban de que era estaba dando un ejemplo demasiado extremo, demasiado radical, en base simplemente a la presencia de genes de mutaciones genéticas que no necesariamente garantizaban que iba a desarrollar la enfermedad. ¿Dónde se sitúa usted en ese debate? Si yo fuera Angelina, yo le haría exactamente lo mismo que ella. Pues lo siguiente, o sea, el riesgo va aumentando con la edad. Y por lo tanto, a medida que aumente su edad, su riesgo va a ir aumentando un 50, un 60, un 70, a los 70 años como un 80%. Y en el caso de ella, y en el caso de muchas mujeres, dentro de las mujeres, por ejemplo, que nosotros hemos diagnosticado, muchas han optado por camino que tomó la Angelina Jolie, que es una mastectomía profiláctica bilateral con reconstrucción de la mama. Pero más aún, ella posteriormente se hizo una ovarectomía, sacó los ovarios para evitar el cáncer de ovario. O sea, sacó los dos flancos importantes donde pudiera tener riesgo de desarrollar la enfermedad. Cuando usted me hablaba de que están estudiando de todas estas pacientes, 600 familias que actualmente sufren de cáncer de mama, si las personas, un paciente normal, una paciente normal, si quiere acceder a un estudio genético, ya sea de su enfermedad o de su caracterización genética, porque sus familiares justamente desarrollaron la enfermedad, ¿es costoso? ¿Cómo se realiza eso? ¿O se puede realizar? ¿Está al alcance de las personas? Ese diría yo que es el principal problema que tenemos en Chile. Las formas de hacer el estudio en la forma más segura posible significa caminar punto a punto por los genes, y eso es punto a punto por estos dos genes, para ir viendo en qué momento hay información errónea. Y eso se llama secuenciar los genes. Y esa secuenciación tiene un costo que es alrededor en Chile de 500.000 pesos. Entonces es un costo que no es accesible para todo el mundo. Ni que lo hagan, ni mucho menos por si acaso, ¿no? Pero no crea, hay gente que lo hace. Porque la angustia es muy grande. La angustia es muy grande. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estos exámenes estuvieran codificados por FONASA y las ISAPRE, ahí el cuento sería distinto. En Estados Unidos este es un examen que está dentro de todos los seguros y por lo tanto al estar indicado todas las mujeres se lo hacen. Y esto debiera ser aquí en Chile igual. O sea, en Latinoamérica en general no está codificado y en todas partes se hace. Y antes tenía costo, los costos han disminuido. Antes el costo de este examen era más de 1 millón de pesos. Ahora ya estamos alrededor de 500.000 pesos con secuenciación y
con una forma absolutamente 100% segura del resultado nosotros estamos dando. El problema es que yo creo que a los seguros de salud les saldría mucho más barato codificar el examen que tratar luego a una mujer que ha desarrollado un cáncer de mama por no tener el diagnóstico genético. Vamos a seguir conversando con la doctora Lilian Jara, directora del Laboratorio de Genética Molecular Humana, perteneciente al Instituto de Ciencias Biomédicas, sobre este estudio de nuevas mutaciones genéticas en el cáncer de mama en 600 familias chilenas. Vamos a ir a una canción y luego seguimos hablando con la doctora Lilian Jara. Escuchamos a Lucy Bell, esto se llama Mil Caminos. Ahí escuchábamos a Lucy Bell con Mil Caminos. Deja darte un consejo. Perfecciona tu conocimiento matriculándote en posgrados de la Universidad Santo Tomás con una oferta académica en 13 áreas de estudio y más de 70 programas académicos a lo largo del país. Conócelos en posgradoust.cl. Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límites. Estamos conversando con la doctora Lilian Jara, directora del Laboratorio de Genética Molecular Humana, que pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas. Estábamos hablando de este estudio, doctora, donde se están estudiando mutaciones genéticas en cáncer de mama de 600 familias chilenas. Hablábamos de digamos, de las pistas que nos dan los genes y las mutaciones en ciertos genes sobre los cáncer de mama, en este caso en particular. Quería preguntarle su opinión en general, o qué cosas tiene que tener la gente en consideración a la hora de tomar decisiones basadas en su información genética. Se lo pregunto porque uno está viendo que acá mucho menos, pero en general en el mundo está proliferando la oferta de empresas privadas que ofrecen examen genético a las personas, y las personas de repente van y toman decisiones en base a eso, pero muchas veces la explicación o la manifestación de la presencia de un gen o de la mutación de un gen determinado depende de muchos otros factores, pero la gente como que asume matemáticamente: tengo A, por lo tanto tengo que hacer B. ¿Qué es lo que, cómo debe uno informarse correctamente en ese aspecto? Bueno, las situaciones, lo que has planteado es una pregunta, un interrogante bien importante. Hay situaciones, por ejemplo, me voy a salir del tema del cáncer de mama, pero por ejemplo la fenilketonuria, que es una enfermedad que se debe a una mutación autosómica recesiva, en la que nacen niños muy bonitos, blanquitos, rubiecitos, etc. Pero si no se hace el diagnóstico de la patología en el momento del nacimiento, a los 3 meses el niño tiene un retardo mental irreversible. Vaya. Entonces, pero en ese caso, la enfermedad es producida por una mutación genética y la solución es súper simple. No consiste en ninguna intervención, sino una modificación de la dieta. En este caso, se trata de que hecho el diagnóstico a tiempo, entonces se saca la fenilalanina de la dieta y ese niño se desarrolla absolutamente normal. Entonces, así de crucial es la información. Entonces, debido, digamos, a todo lo que hizo la gente del INTA de la Universidad de Chile, el Ministerio adoptó aquí en Chile en forma obligatoria el diagnóstico en todo recién nacido que nazca en un hospital público de fenilketonuria. Perfecto. Entonces, y se hace ese examen a todos los recién nacidos. Basta una gota de sangre, se mide la cantidad de fenilalanina en el plasma y con eso se hace el diagnóstico. Claro. Y si el niño es fenilketonúrico, entonces se le saca la fenilalanina de la dieta y en este momento hay acceso a alimentación sin examen óseo. Si las personas van, por ejemplo, al supermercado, se encontrarán con muchos alimentos que tienen letreritos que dicen no apto para fenilketonúrico en las bebidas. Entonces, en ese caso hay una modificación única y exclusiva, ¿no es cierto?, de la dieta. Como esa, hay otros casos en que las modificaciones son ambientales, llámese el ambiente, la dieta, o llámese otros factores ambientales que pueden influir, ¿no es cierto?, para que las mutaciones que están inscritas en el DNA no produzcan estos desastres. Actualmente, como tú dices, hay mucho lo que nosotros llamamos paneles de genes. Hay paneles de genes en que a ti te aplican un panel de genes
para conocer, ¿no es cierto?, todas las alteraciones de tu metabolismo, cambiar tu dieta y de esa manera prevenir mutaciones que tengan que ver con metabolismo, diabetes, otras, un montón de esas cosas, te fijas tú. Y hay mucho panel genético que se está desarrollando para todo tipo de enfermedad. Y dentro de esto ahora tenemos el cáncer. Claro. Y en el cáncer, los estudios genéticos no solo son importantes para determinar riesgo, sino también es muy importante una rama, que es la rama que se dedica, ¿no es cierto?, a estudiar las variaciones en los genes que van produciendo resistencia a los quimioterápicos que se usan. Vaya. O genes que tienen que ver con que la enfermedad sea más metastásica, o sea, haga tumores en otras partes del organismo. A mí, personalmente, digamos, me interesan dos aspectos. Uno, el diagnóstico precoz, y por lo tanto, estudiar todas las personas que por mutación en sus genes tienen riesgo para el desarrollo de una enfermedad que nos produce consecuencias devastadoras en las mujeres. Sin duda. Y el otro aspecto es de la resistencia a drogas. Doctora Lilian Jara, muchísimas gracias por habernos visitado hoy en La Invención del Futuro. Muchísima suerte con el estudio y obviamente la dejamos invitada para cuando tenga novedades respecto a este estudio o cualquier otra investigación en el laboratorio de genética molecular humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, yo encantada, pero me gustaría pasar un último Por mensaje. favor. Y ese toda último libertad. mensaje es que las mujeres no se olviden de que esto es prevenible con un examen que es bastante fácil de hacer, que la mamografía. Claro. Toda mujer debe hacerse una mamografía una vez al año para hacer diagnóstico temprano, y al hacer diagnóstico temprano esta enfermedad puede ser curable. Muchísimas Así que gracias, yo les doctora. deseo suerte. ¿Vale? La doctora Lilian Jara. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos. Ya está con nosotros José Massa, bestseller en La Invención del Futuro.